Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos una de las historias más fascinantes de la historia cristiana, el destino final de los 12 apóstoles de Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasó con ellos después de la resurrección de Cristo? Si quieres conocer los detalles de sus vidas, sacrificios y legado, quédate hasta el final de este video. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para no perderte ningún contenido nuevo, y le des me gusta si te interesa conocer más sobre la historia del cristianismo. Vamos a comenzar. Sabemos que los apóstoles no fueron simplemente los seguidores más cercanos de Jesús, sino que desempeñaron un papel crucial en la difusión del Evangelio en todo el mundo. Tras la resurrección y ascensión de Cristo, recibieron el encargo de llevar la palabra de Dios a todas las naciones, lo que resultó en un viaje lleno de desafíos, persecuciones y sacrificios. Aunque hoy conocemos el cristianismo como una de las religiones más grandes del mundo, es importante recordar que estos hombres comenzaron su misión en un tiempo en el que ser cristiano significaba enfrentar una muerte segura. Cada uno de los apóstoles tiene una historia de valentía, devoción y, en muchos casos, de martirio. Hoy vamos a profundizar en el destino de cada uno de ellos, desde Pedro hasta Matías, y descubrir cómo sus acciones y sacrificios nos han dejado un legado imborrable. Si alguna vez te has preguntado hasta dónde estarías dispuesto a llegar por tu fe, estas historias te harán reflexionar sobre el verdadero costo de seguir a Cristo. La vida de los apóstoles es una mezcla de aventura, espiritualidad y compromiso inquebrantable. A lo largo de los siglos, su legado ha inspirado a millones de cristianos en todo el mundo a perseverar en su fe a pesar de las adversidades. Desde sus humildes comienzos como pescadores, cobradores de impuestos y hombres comunes, hasta convertirse en los líderes de un movimiento global, sus vidas demuestran que Dios puede usar a cualquier persona dispuesta a seguirlo para cumplir sus propósitos divinos. A lo largo de este video, recorreremos la vida de cada apóstol, su misión después de la ascensión de Cristo, las tierras que evangelizaron y las circunstancias de su muerte. Cada uno enfrentó dificultades diferentes, pero todos compartían el mismo objetivo, proclamar el mensaje de salvación. Y al final, veremos cómo su legado sigue vivo hasta el día de hoy. ¿Estás listo para emprender este viaje a través de la historia del cristianismo? Si es así, acompáñame mientras desglosamos la vida de estos hombres extraordinarios, cuyas decisiones cambiaron el curso de la historia. Ahora, sin más preámbulos, comenzamos con Simón Pedro, el líder de los apóstoles. Pedro, conocido originalmente como Simón, es uno de los personajes más prominentes en el Nuevo Testamento. Fue un pescador de oficio, y Jesús lo llamó a dejar sus redes para convertirse en pescador de hombres. Pedro siempre mostró un carácter fuerte y apasionado, lo que lo convirtió en el líder natural del grupo de los apóstoles. Sin embargo, también tuvo sus momentos de debilidad, como cuando negó a Jesús 3 veces durante su juicio. A pesar de esto, Pedro fue restaurado por Jesús después de la resurrección, reafirmando su papel clave en la construcción de la iglesia. Después de la ascensión de Jesús, Pedro asumió un papel central en la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén. Fue quien dirigió el discurso en Pentecostés, donde miles de personas se convirtieron al cristianismo después de escuchar el Evangelio. Su influencia se extendió a lo largo de Judea y Samaria, y finalmente viajó a Roma, donde predicó el Evangelio en medio de una feroz persecución. La tradición cristiana nos dice que Pedro fue martirizado en Roma bajo el mandato del emperador Nerón. Se cree que fue crucificado boca abajo, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Esta muestra de humildad y devoción a Jesús ha quedado grabada en la memoria colectiva de la Iglesia como un símbolo del sacrificio máximo por la fe. La vida de Pedro es un testimonio de la gracia transformadora de Dios. Pasó de ser un hombre impulsivo y lleno de dudas a convertirse en una roca firme sobre la cual Jesús construiría su iglesia. Su historia nos recuerda que, aunque podamos fallar en momentos de debilidad, Dios siempre está dispuesto a restaurarnos y usarnos para cumplir su propósito. A lo largo de los siglos, Pedro ha sido venerado como el primer papa de la Iglesia Católica, y su legado sigue vivo en las enseñanzas y en la historia del cristianismo. Su vida es una invitación para que todos reflexionemos sobre nuestro llamado a seguir a Jesús con el mismo compromiso y pasión que él demostró. A diferencia de Pedro, Juan, el discípulo amado, tuvo un destino muy diferente. Fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús y el único que estuvo presente en su crucifixión.
Según la tradición, Jesús le confió el cuidado de su madre, María, antes de morir en la cruz, lo que demuestra la cercanía y la confianza que existía entre ellos. Después de la resurrección de Jesús, Juan, junto con Pedro, se convirtió en un pilar fundamental de la iglesia en Jerusalén. Predicó el Evangelio con valentía y fue testigo de muchos milagros y conversiones. Sin embargo, su vida estuvo marcada por el sufrimiento. Durante el reinado del emperador Domiciano, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis, una de las obras más enigmáticas y poderosas del Nuevo Testamento. A diferencia de la mayoría de los apóstoles, Juan no murió como mártir. Según la tradición, murió de viejo en Efeso, habiendo dedicado toda su vida a predicar el Evangelio y a fortalecer a la comunidad cristiana. Su legado incluye no solo el Apocalipsis, sino también los Evangelios y las epístolas de Juan, que son fundamentales para la teología cristiana. La vida de Juan nos enseña la importancia de la fidelidad y el amor. Fue conocido como el apóstol del amor, y sus escritos están llenos de exhortaciones a vivir en el amor de Dios. Nos recuerda que la vida cristiana no se trata solo de cumplir con reglas o tradiciones, sino de vivir una relación íntima con Jesús y con los demás. El hecho de que Juan fuera el único apóstol que no murió violentamente es visto por muchos como un símbolo de la gracia y el favor de Dios. Aunque sufrió persecuciones y exilio, Dios lo preservó para que pudiera continuar difundiendo el mensaje del Evangelio hasta el final de su vida. Su historia es un recordatorio de que, aunque enfrentemos dificultades, Dios siempre está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Santiago, también conocido como Santiago el Mayor, fue uno de los primeros discípulos en ser llamado por Jesús junto a su hermano Juan. Formó parte del círculo más íntimo de Jesús, acompañándolo en momentos cruciales como la transfiguración y la oración en el huerto de Getsemaní. Santiago, junto con Pedro y Juan, fue testigo de algunos de los eventos más significativos en la vida de Jesús, lo que lo coloca como una figura clave en los Evangelios. Después de la resurrección de Cristo, Santiago fue uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén. A diferencia de su hermano Juan, que vivió hasta una edad avanzada, Santiago fue el primer apóstol en sufrir el martirio. Según el libro de los Hechos, Hechos 12, 1-2, el rey Herodes Agripa y mandó a decapitar a Santiago, convirtiéndolo en el primer mártir de los apóstoles. El martirio de Santiago marcó un punto de inflexión en la persecución de los cristianos por parte de las autoridades judías y romanas. A pesar de su muerte temprana, su legado permaneció vivo a través de los otros apóstoles y los seguidores de Jesús que continuaron su obra evangelizadora. Santiago es venerado como el patrón de España, donde, según la tradición, predicó el Evangelio antes de su muerte. La Catedral de Santiago de Compostela es uno de los destinos de peregrinación más importantes del mundo cristiano. La vida de Santiago nos enseña la importancia de la valentía y el sacrificio en la vida cristiana. Estaba dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo, sabiendo que la recompensa eterna superaba cualquier sufrimiento terrenal. Su historia es un recordatorio de que, aunque el camino del discipulado pueda ser difícil, las promesas de Dios son eternas y seguras. Santiago también nos muestra que la fe cristiana no es solo para momentos de alegría y éxito, sino que también se trata de perseverar en medio del sufrimiento y la adversidad. Su martirio es un testimonio de la valentía y la firmeza que los cristianos debemos tener ante las pruebas de la vida. Andrés, hermano de Pedro, también fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Antes de conocer al Mesías, Andrés fue discípulo de Juan el Bautista y fue él quien introdujo a Pedro a Jesús. A pesar de que Pedro recibió más atención en los evangelios, Andrés desempeñó un papel fundamental en la expansión del cristianismo. Era conocido por su deseo constante de llevar a otros a Jesús, lo que lo convierte en uno de los primeros pescadores de almas del evangelio. Después de la ascensión de Jesús, Andrés llevó el mensaje cristiano a muchas tierras. Se dice que predicó en áreas como Grecia, Asia Menor y, según algunas tradiciones, incluso en Escocia. Su vida fue dedicada a expandir el Evangelio a los confines del mundo conocido, lo que lo convierte en uno de los apóstoles más viajeros de su tiempo. Andrés también murió como mártir, según la tradición, fue crucificado en una cruz en forma de X en la ciudad de Patras, Grecia. Se dice que pidió ser crucificado en una cruz diferente a la de Jesús, ya que no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro.
Este tipo de cruz se conoce hoy como la Cruz de San Andrés y es un símbolo cristiano ampliamente reconocido. La vida de Andrés nos inspira a no subestimar el impacto de nuestra fe y nuestras acciones, incluso si no siempre estamos en el centro de atención. A lo largo de los evangelios, Andrés aparece como alguien que constantemente trae a otros a Jesús, lo que demuestra que el evangelismo no se trata solo de grandes discursos o multitudes, sino también de actos simples de compartir la fe con quienes nos rodean. A través de su martirio, Andrés nos enseña que el verdadero discipulado implica seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias, confiando plenamente en la promesa de vida eterna. Su historia es un recordatorio de que todos somos llamados a ser pescadores de almas, llevando el mensaje de salvación a los demás sin importar dónde estemos o a qué nos enfrentemos. Felipe es otro de los apóstoles mencionados en los evangelios y es conocido por su enfoque racional y metódico hacia la fe. En varias ocasiones, se muestra a Felipe preguntando a Jesús por explicaciones más detalladas, como en la multiplicación de los panes, donde cuestiona cómo se puede alimentar a tanta gente con tan poco. Sin embargo, su disposición a aprender y seguir a Jesús muestra que la fe no excluye la razón, sino que ambas pueden coexistir. Después de la resurrección de Jesús, Felipe también se embarcó en misiones para difundir el Evangelio. Se dice que predicó en regiones como Frigia y Asia Menor, llevando la palabra de Dios a comunidades que nunca habían oído hablar de Cristo. Aunque no hay muchos detalles específicos sobre su vida posterior, la tradición cristiana afirma que Felipe también fue martirizado por su fe. Una de las historias más conocidas sobre Felipe es su encuentro con el eunuco etíope, narrado en el libro de los Hechos. En este episodio, Felipe es dirigido por el Espíritu Santo para predicar a un funcionario de alto rango que estaba leyendo el libro de Isaías. Este encuentro resultó en la conversión y bautismo del eunuco, lo que ilustra la disposición de Felipe para seguir las indicaciones de Dios y compartir el Evangelio en cualquier circunstancia. La vida de Felipe nos enseña que la fe no está reñida con el cuestionamiento. A través de sus preguntas, demostró que el deseo de entender más profundamente a Dios es una parte importante del crecimiento espiritual. También nos muestra que Dios puede usarnos de maneras inesperadas cuando estamos dispuestos a escuchar su llamado y actuar en consecuencia. El ejemplo de Felipe al compartir el Evangelio con el eunuco etíope nos recuerda que nunca debemos subestimar el impacto que una conversación puede tener en la vida de alguien. Cada encuentro es una oportunidad para sembrar semillas de fe y Dios puede usar incluso nuestras interacciones más pequeñas para transformar vidas. Tomás es quizás más conocido por su apodo, Tomás el Incrédulo, debido a su duda inicial sobre la resurrección de Jesús. Después de que los otros apóstoles le dijeron que habían visto a Jesús resucitado, Tomás insistió en que no creería hasta que viera y tocara las heridas de Cristo por sí mismo. Cuando Jesús se apareció ante él, Tomás respondió con una de las declaraciones más poderosas de fe en el Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. Aunque es recordado por su duda, la vida de Tomás también es un testimonio de cómo la duda puede transformarse en fe. Después de su encuentro con el Jesús resucitado, Tomás se convirtió en un ferviente evangelista. Según la tradición, llevó el Evangelio hasta la India, donde fundó varias comunidades cristianas que aún existen hoy en día. La Iglesia Malabar en la India considera a Tomás como su fundador y patrón. El final de Tomás también estuvo marcado por el martirio. Según la tradición, fue asesinado con una lanza mientras predicaba el Evangelio en la India. A pesar de sus dudas iniciales, Tomás entregó su vida por la causa de Cristo, demostrando que la verdadera fe no es la ausencia de dudas, sino la disposición a seguir a Jesús incluso en medio de ellas. La historia de Tomás es un recordatorio de que nuestras dudas no nos descalifican para seguir a Cristo. Todos enfrentamos momentos de incertidumbre en nuestra fe, pero lo importante es cómo respondemos a ellos. Tomás buscó respuestas y al encontrar a Jesús, su fe se fortaleció de manera extraordinaria. Su vida nos enseña que Dios puede usar nuestras preguntas y miedos para llevarnos a una fe más profunda y comprometida. Además, su valentía al llevar el Evangelio a tierras lejanas nos muestra que la verdadera fe siempre lleva a la acción. Tomás no solo creyó en Jesús, sino que también dedicó su vida a proclamar esa fe a otros, incluso a costa de su propia vida. Mateo, también conocido como Leví, fue un recaudador de impuestos antes de ser llamado por Jesús para seguirlo.
Los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores y pecadores por sus conciudadanos judíos, ya que trabajaban para el Imperio Romano y, a menudo, extorsionaban a la gente. Sin embargo, Jesús vio en Mateo algo más allá de su oficio. Lo llamó a ser su discípulo, y Mateo dejó todo para seguirlo. Este acto de Mateo de dejar su lucrativo trabajo nos muestra el poder transformador de la llamada de Jesús. Aunque era despreciado por la sociedad, Mateo fue aceptado por Cristo y su vida cambió radicalmente. Es un ejemplo claro de cómo el Evangelio tiene el poder de redimir incluso a aquellos que son marginados por la sociedad. Mateo no solo siguió a Jesús, sino que también fue uno de los 4 evangelistas, escribiendo el Evangelio que lleva su nombre. El Evangelio de Mateo está dirigido principalmente a los judíos y presenta a Jesús como el Mesías prometido. Mateo cita constantemente el Antiguo Testamento para demostrar cómo Jesús cumplió las profecías mesiánicas, lo que convierte a su Evangelio en una pieza clave para entender la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. A través de su Evangelio, Mateo nos enseña la importancia de ver a Jesús como el cumplimiento de la ley y los profetas. Después de la resurrección de Jesús, Mateo continuó predicando el Evangelio, llevando el mensaje de salvación a diferentes regiones. Según la tradición, Mateo predicó en Persia, Etiopía y otras áreas del mundo antiguo. Al igual que muchos de los apóstoles, también sufrió el martirio por su fe, demostrando su compromiso hasta el final. La vida de Mateo nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa cuán lejos estemos, Cristo siempre nos ofrece una nueva oportunidad. Su llamado a Mateo nos recuerda que Jesús no juzga a las personas por su pasado, sino que ve su potencial y las transforma en instrumentos para su obra. Este ejemplo es un recordatorio poderoso de que, con Dios, todos podemos ser renovados y usados para su gloria. El legado de Mateo también vive a través de su Evangelio, que sigue inspirando y guiando a millones de personas en su caminar con Cristo. Su vida y su obra son un testimonio de cómo la transformación personal puede llevar a la transformación del mundo a través de la proclamación del Evangelio. Simón el Cananeo, también conocido como Simón el Celote, es uno de los apóstoles menos mencionados en los Evangelios, pero su vida y su vocación tienen un significado profundo. Se le llama el Celote, lo que sugiere que perteneció al movimiento de los Celotes, un grupo judío radical que buscaba la liberación de Israel del dominio romano mediante la rebelión. Sin embargo, cuando Simón fue llamado por Jesús, dejó de lado su fervor revolucionario para seguir un camino de paz y proclamación del reino de Dios. La conversión de Simón es un ejemplo poderoso de cómo el Evangelio puede transformar incluso las ideologías más radicales. Mientras que antes su lucha era por la liberación política de Israel, al seguir a Jesús, Simón entendió que la verdadera liberación solo puede venir a través del reino espiritual de Dios. En lugar de una revolución violenta, Jesús le enseñó que el cambio más profundo comienza en el corazón. Aunque no se mencionan muchas historias específicas sobre Simón en los Evangelios, su inclusión entre los apóstoles muestra que Jesús no buscaba un grupo homogéneo. Entre los discípulos había recaudadores de impuestos como Mateo, pescadores como Pedro y radicales como Simón. Esto nos enseña que el Evangelio es inclusivo y puede unir a personas de diferentes trasfondos y creencias en un propósito común, la expansión del reino de Dios. Después de la resurrección de Cristo, la tradición cristiana sostiene que Simón el Cananeo continuó predicando el Evangelio en varias regiones, incluyendo Persia, donde se cree que fue martirizado por su fe. Su vida es un testimonio del poder transformador de Cristo y del llamado a seguirlo, independientemente de nuestro pasado o nuestras inclinaciones personales. Simón nos recuerda que el llamado de Cristo trasciende nuestras ideologías y creencias personales. En Jesús encontramos un propósito mayor, uno que no se basa en la violencia o el conflicto, sino en el amor, la paz y la verdad. Su vida es un ejemplo para todos aquellos que buscan un cambio profundo y verdadero, dejando atrás las luchas terrenales por una causa celestial. Judas Tadeo, también conocido como Judas, hijo de Santiago, es otro de los apóstoles sobre los que se sabe poco, pero su vida y legado no son menos significativos. Es mencionado brevemente en los Evangelios y a menudo se le confunde con Judas Iscariote, el traidor. Esta confusión probablemente ha llevado a que sea uno de los apóstoles menos venerados a lo largo de la historia. Sin embargo, Judas Tadeo es un ejemplo de humildad y servicio silencioso. Según la tradición, después de la ascensión de Jesús,
Judas Tadeo llevó el Evangelio a varios lugares, incluyendo Mesopotamia y Persia, donde predicó junto con Simón el Cananeo. Su misión fue llevar el mensaje de Cristo a tierras lejanas y desconocidas, enfrentando persecución y dificultades. Al igual que muchos de los otros apóstoles, Judas Tadeo también murió como mártir, sellando su testimonio con su sangre, aunque es uno de los apóstoles menos mencionados. La vida de Judas Tadeo nos enseña el valor de la fidelidad y el servicio sin buscar reconocimiento. No se trataba de ser el más visible o el más elocuente, sino de ser fiel al llamado de Cristo. En un mundo que valora la fama y el reconocimiento, Judas Tadeo nos recuerda que lo importante es ser fiel a Dios, incluso si nuestro servicio es silencioso y sin gloria terrenal. En la tradición católica, Judas Tadeo es venerado como el santo de las causas perdidas o desesperadas. Muchos creyentes recurren a él en momentos de angustia y desesperación, buscando su intercesión en situaciones difíciles. Esta devoción popular refleja la confianza en que Judas Tadeo, aunque no fue el apóstol más conocido, es un intercesor poderoso ante Dios. La vida de Judas Tadeo es un recordatorio de que, en el reino de Dios, no se trata de buscar grandeza o reconocimiento, sino de servir fielmente a donde Dios nos llame. Su ejemplo nos anima a seguir adelante en nuestra misión, sabiendo que, aunque el mundo no reconozca nuestros esfuerzos, Dios sí lo hace. Bartolomé, también conocido como Natanael en el Evangelio de Juan, es presentado como un hombre en quien no hay engaño. Jesús lo elogia por su integridad y honestidad desde el momento en que lo llama. Bartolomé es conocido por ser un hombre de carácter recto, lo que lo convierte en un seguidor fiel de Cristo. La historia de su llamado es fascinante. Cuando Felipe le dijo que habían encontrado al Mesías, Bartolomé inicialmente expresó escepticismo, diciendo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Sin embargo, cuando conoció a Jesús, su escepticismo se convirtió en fe instantánea. Esta conversión rápida nos muestra que la honestidad y la búsqueda sincera de la verdad son cualidades valiosas en el reino de Dios. Después de la resurrección de Cristo, Bartolomé también llevó el Evangelio a tierras lejanas. La tradición sostiene que predicó en lugares como India y Armenia, donde finalmente fue martirizado por su fe. La leyenda dice que fue desollado vivo, lo que lo convierte en uno de los mártires más brutales de la historia cristiana. A pesar de su muerte violenta, Bartolomé se mantuvo firme en su fe, demostrando una vez más su integridad y compromiso con Cristo. La vida de Bartolomé nos enseña que la honestidad y la búsqueda de la verdad son fundamentales en nuestra relación con Dios. No debemos temer cuestionar o buscar respuestas, porque en esa búsqueda sincera, Dios se revela a nosotros. Además, su martirio es un recordatorio de que la verdadera fe no retrocede ante la persecución o el sufrimiento. Bartolomé es un ejemplo para todos aquellos que buscan vivir una vida de integridad y verdad. Su historia nos inspira a ser personas sin engaño, honestas no solo con los demás, sino también con nosotros mismos y con Dios. Los apóstoles nos dejan un legado de fe, compromiso y valentía que sigue inspirando a los cristianos de todo el mundo. Cada uno de ellos, con sus diferentes personalidades, trasfondos y misiones, nos muestra que el llamado de Cristo trasciende cualquier barrera. Sus vidas y sus muertes nos desafían a seguir el ejemplo de Jesús, a llevar el Evangelio a los confines de la tierra y a vivir una vida de servicio y fidelidad, incluso en medio de la adversidad. A lo largo de este video, hemos explorado las vidas inspiradoras de los apóstoles y cómo su fidelidad y compromiso transformaron el mundo. Cada uno de ellos respondió al llamado de Jesús y, aunque enfrentaron dificultades, persecuciones y martirio, su dedicación al Evangelio sigue siendo un ejemplo poderoso para todos nosotros. Ahora, quiero invitarte a reflexionar, ¿qué podemos aprender de sus vidas hoy? ¿Cómo podemos aplicar esas mismas lecciones de fe, valentía y entrega en nuestro propio caminar espiritual? Los tiempos cambian, pero el llamado de Cristo sigue siendo el mismo, seguirlo con todo nuestro corazón. Si este mensaje ha tocado tu vida de alguna manera, no te olvides de darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y seres queridos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir llevando contenido que inspire y fortalezca tu fe. También te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. Recuerda, cada día es una oportunidad para vivir el Evangelio y ser una luz en el mundo. Los apóstoles lo hicieron en su tiempo y ahora es nuestro turno. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.